¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Vamos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Claudia, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches también a toda la población salvadoreña que sintoniza tu programa. Gracias por la invitación y pues será un gusto poder conversar de temas legislativos y de coyuntura del país. Así es, en temas legislativos específicamente vamos a comenzar hablando, Claudia, sobre esta reciente aprobación de la declaratoria de estado de emergencia en la Asamblea Legislativa a raíz de la situación de las lluvias. ¿Usted votó o no votó por esta declaratoria de emergencia? Mira, Eduardo, yo voté en abstención porque es una decisión, obviamente no es que no hubiese una situación para las familias salvadoreñas que los tomó por sorpresa, imprevisto, aquellos que se les inundó sus casas, aquellos que transitaron por las calles inundadas, aquellos que estuvieron en los hospitales públicos y se desplomó el techo. Para esa gente, por supuesto que había una emergencia. Era un momento que no se esperaban, ¿verdad? Pero para el Estado no debía ser una emergencia, porque ya supuestamente hay un plan de invierno. El Ministerio de Medio Ambiente tiene los datos de cuáles van a ser los próximos eventos meteorológicos, como esta primera tormenta tropical Bonnie, que luego pasó a huracán, y que no pasó por el territorio nacional, sino que su trayecto fue hacia afuera de las costas de Centroamérica y México, o sea, nos llegó la colita. Fue una emergencia para la gente que estaba en el Hospital Rosales y que se le cayó el techo, creyendo que, como ya habían dicho las autoridades, habían remodelado toda la red hospitalaria. Por supuesto que les tomó por sorpresa y fue una emergencia cuando de repente se les cae el techo encima. O para los habitantes de Brisas de San Francisco, que hace unos meses habían tenido reparaciones en su colonia y también tuvieron problemas en la calle de acceso, ¿verdad?, de su colonia. Entonces, para ellos, obviamente había una emergencia, pero el Estado, que debe prever estas situaciones, debe proteger a la gente, no debería tomarle por sorpresa y generar un estado de emergencia, por un lado. Lo otro es que, obviamente, a mí lo que me preocupa es que empezamos el invierno, empezamos la época o la temporada de ciclones, y esto fue, como digo, la colita de una tormenta. La reflexión que yo hago es, ¿vamos a estar preparados? ¿Está preparado el Estado cuando ya en los meses donde tradicionalmente tenemos eventos más extremos, septiembre, noviembre, venga una tormenta tropical y toque el territorio nacional o haya un huracán? Entonces, ¿por qué no se pudo prever lo que sucedió, ¿verdad? Y obviamente fue una cantidad de agua anormal, pero eso también ya lo saben las autoridades, que año con año va a haber una cantidad de agua cada vez más fuerte por el tema del cambio climático. Entonces, mi exhortación es a que realmente hagamos una planificación y que se activen los protocolos de protección civil. Ahora, si supuestamente ya estábamos preparados, habían hecho obras de mitigación, parece que no fueron hechas de la mejor calidad en los casos que vimos. ¿Por qué se tiene que declarar estado de emergencia? Y bueno, el estado de emergencia, como digo, no es emergencia para la gente. Por supuesto que la gente que sufrió, la gente está en emergencia porque es una situación que no se esperaban. Pero el Estado tenía que prever. Y por otro lado también están pidiendo más recursos o facilidad, no más recursos, facilidad de poder hacer compras sin mayores controles, que es lo que la LACAP habilita. El estado de emergencia, y aquí viene uno de mis puntos centrales por qué votar en abstención. El estado de emergencia le da poderes al órgano ejecutivo para no pasar por procesos de licitación, para no pasar por concursos públicos, sino hacer compras directas y que tenga la facilidad más grande para poder comprar y atender una emergencia de algo que no pudo prever, ¿verdad?
y pensando en que, bueno, eso va a suceder durante un periodo corto de tiempo, una semana, 15 días, y luego todos los procesos de compra van a volver a ser normales. Pero empieza el invierno. Si para una colita de una tormenta tropical, de un huracán que ya se iba alejando, tuvimos esta situación, cuando venga una emergencia que nos golpee, como nos han golpeado otras y quizás más fuerte por cómo está el cambio climático, y cuántas veces, cuántos eventos climatológicos más vamos a tener que enfrentar de esa naturaleza, vamos a tener que estar decretando estado de emergencia cada mes, y eso no es lo más relevante, sino que a la par de eso, la facilidad de usar fondos públicos de forma libre, de forma sin mayores controles, como lo habilita la ley. El problema es abusar de eso. Ahora, la declaratoria de emergencia no es la primera vez que este gobierno ni gobiernos anteriores pues han recurrido a este mecanismo para poder obtener fondos, que básicamente ese es el objetivo, porque las declaratorias de las alertas, las restricciones u otro tipo, eso va más que todo por una declaratoria de protección civil, no tiene que pasar por un tema Exacto, legislativo. eso es importante hacer la diferencia, porque la ley de protección civil pues habla de que hay diferentes niveles de alertas para la prevención de pérdidas humanas, de pérdidas materiales, sobre todo de pérdidas humanas. Pero lo que hemos visto en la experiencia, ¿verdad? Que eso, un tema es ese, que es para proteger a la gente, y el otro tema es que la declaratoria de estado de emergencia habilita, como ya lo dije, al Ejecutivo a hacer compras de forma directa. Esto ya pasó y ya tenemos la experiencia durante la emergencia sanitaria. Y mire qué casualidad, emergencia con el estado de excepción, emergencia con las lluvias, emergencia, y todo lleva a la par la facilidad de hacer compras públicas sin mayores controles. Entonces ahí está la razón de mi voto en abstención. No porque no crea, obviamente, que el Estado, que el gobierno tiene que atender, es que para eso están. Tienen todos los recursos, tienen los votos, tienen la información para hacerlo. La obligación es resolverle a la gente, prever, proteger, no solo reaccionar. Porque si vamos a estar reaccionando y reaccionando, más bien parece que lo que queremos es estar decretando emergencia o estado de emergencia para hacer estas compras directas. Ahora, Solo la experiencia, durante la emergencia sanitaria hubo muchísimos señalamientos de las CICIG, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía y de entidades internacionales también, de irregularidades en las compras públicas durante la emergencia sanitaria. Entonces, no podía confiar mi voto para dar una autorización para que se repita esa situación nuevamente. Ahora, hay procedimientos, este fue un procedimiento diferente porque normalmente se somete un decreto a la Asamblea aprueba el estado de emergencia. En este caso fue el Consejo de Ministros que lo aprobó y se envió a la Asamblea para ratificación. Fue otro mecanismo que la ley también lo establece, pero digamos no fue el tradicional. Sí, no fue el tradicional en sí, ¿verdad? Lo que pasa es que la reacción del Ejecutivo de alguna manera parece que llegó un poco tarde, llegó un par de días, es decir, de la Asamblea, ¿verdad? Llegó un poco tarde en el sentido que podía, si era en ese momento necesaria la emergencia, entonces en ese momento se hubiese convocado y se hubiese hecho la declaratoria. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es el tema de la planificación. Se está pidiendo facilidad para ejecutar recursos, pero no vemos un plan, o que el plan que se está implementando, esta fue una prueba, el plan que se está implementando realmente esté funcionando para prevenir riesgos. Entonces creo que hay que hacer una revisión de cómo se está previendo la cantidad de agua que puede caer, los lugares que pueden ser también vulnerables, y también revisar si esas obras de mitigación o esas intervenciones que se han hecho en los hospitales públicos, por ejemplo, porque es delicadísimo lo que pasó en los hospitales, ¿verdad? Realmente ha funcionado, los recursos se usaron bien para eso. Los funcionarios, de hecho tuvimos al ministro de Obras Públicas y le hacíamos esa pregunta acá en el estudio y él nos decía, mire, en cuanto al tema de los hospitales, decía él, esas partes
no fueron construidas por nosotros, sino que fueron de gestiones o administraciones anteriores que hicieron específicamente esas áreas. Lo que nosotros hemos trabajado pues no se ha afectado, decía él. También en el tema de la cárcava de Brisas de San Francisco, decía, fue un trabajo de una tubería la que la vez pasada se realizó, ahora es la bóveda, hubo otro problema. No era lo mismo, argumentaba en cuanto a los cuestionamientos que se hacían de trabajos en esos lugares y que habían generado algún tipo de problema. Mire, es que lo que queda claro es que esta ha sido una emergencia para la gente y para las infraestructuras que esta administración ha dejado en el olvido. Para hospitales privados ahí no ha habido, ¿verdad? Situaciones que lamentar, por ejemplo. Entonces, bueno, como ya digo, esta situación fue una prueba de cuáles son las áreas vulnerables con esa cantidad de agua. Entonces, es una alerta para las autoridades para prepararse porque el invierno comienza. Entonces, si comienza y ya estamos viendo dónde hay vulnerabilidad, la invitación es a prepararnos, a ocupar los recursos que ya están destinados para la prevención y mitigación. Pero alcanzarán, Claudia. Me refiero con el tema, por ejemplo, de Santa Lucía, que es un tema muy complejo y van varios gobiernos tratando de dar una solución. No me refiero a la Cárcava, sino al problema de inundaciones y parece que no, o sea, es tan grande que no le entran al tema. Incluso la misma situación de los drenajes en el país, básicamente la mayoría están colapsados o están por colapsar. Me refiero, si de verdad se quiere hacer un cambio, requiere mucho tiempo y mucha plata. Pero para eso está el Ejecutivo, como ya lo digo, tienen los votos, tienen los recursos. Es su responsabilidad, resuelvan. Es importante que el Estado, que el gobierno le ponga prioridad al tema de la planificación de sus acciones en el territorio. No simplemente reaccionar y va a ir quedando en el olvido. Eso es lo que hemos visto invierno tras invierno en diferentes administraciones y nos estamos jugando vidas humanas ahí. Y sí, son problemas complicados porque el ordenamiento territorial no se ha tenido en cuenta en el país, pero ahora tampoco. La política de ordenamiento territorial está dejando mucho que desear, se está desordenando el territorio. Los permisos ambientales no se están dando de manera responsable, técnica, sino más con un criterio económico, de beneficio económico, político, y no debe ser así. Entonces, por lo tanto, cuando usted me dice, ¿alcanzarán los recursos? Bueno, es que hay que planificar, hay que priorizar. Y las situaciones de vulnerabilidad en diferentes lugares del país son conocidas ya, porque los diferentes inviernos nos lo han mostrado. Entonces, para eso se planifica el presupuesto general de cada año. Y para eso tenemos que ver las prioridades. La prioridad es la vida de la gente, no la imagen de un funcionario. Entonces, cuando estamos priorizando los recursos en aquello que es necesario hacer con una buena planificación, con un criterio técnico, es posible hacer cambios positivos para la vida de la gente. ¿Cuántas comunidades viven a la par de las quebradas? Y se va lavando invierno con invierno. ¿Dónde están las soluciones habitacionales para todas estas personas? Entonces, sí, el país tiene un desorden importante en esa parte y nos está cobrando factura desde hace mucho tiempo. Entonces, la invitación es a que haya una solución sostenible a largo plazo, a que se escuchen a los especialistas, a quienes nos están proponiendo como una forma más sana y técnica de ordenar el territorio. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Claudia, hay otro tema también que queremos aprovechar a abordar y es que la vimos que no votó por una iniciativa en la última sesión plenaria que buscaba facilidades
para que las alcaldías adquirieran créditos para la ejecución de obras. ¿Por qué no votó? Mire, yo debo ser coherente con mi postura en este tema que he tenido desde el inicio de la legislatura. El año pasado hubo una serie de diferentes decretos que le quitaron a las alcaldías la posibilidad de decidir sobre su inversión pública. O sea, FODES. El FODES y otra serie de decretos, ¿verdad?, que fueron desmantelando instituciones que estaban en función de eso. Se dijo mucho que era porque el FODES lo ocupaban para robárselo. Bueno, yo creo que para eso están las instituciones que hay que activar, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, etcétera. Realmente, desde mi punto de vista, ha sido un mecanismo para centralizar poder y recentralizar recursos. La gente no me deja mentir, los alcaldes están casi escondidos porque no tienen con qué responderle a la gente. En estos momentos donde han habido lluvias que han causado emergencias en las diferentes comunidades, las alcaldías tienen muy pocos recursos para poder actuar de forma inmediata en los territorios, porque están casi que sobreviviendo, algunas incluso no pagando a sus empleados, porque no hay recursos. Entonces, por lo tanto, para mí ha sido un mecanismo que ha servido para poner a los alcaldes de rodillas y ocuparlo para diferentes formas, incluso para hacer un amedrentamiento político. Por eso debo ser responsable y coherente. Ahora resulta que las alcaldías no les quitaron los fondos del FODES para poder accionar y ahora les están dando facilidad para endeudarse. Entonces, alcaldías que están muy complicadas por la razón original, que fue quitarles esa forma de financiamiento que obedecía a un mandato constitucional de que los municipios son autónomos y tienen soberanía. Es decir, la gente que vota por ese consejo municipal es soberana sobre su territorio para definir la inversión pública a nivel municipal y otro tipo de decisiones. Pero ahora eso se ha modificado de una manera que me parece inadecuada. Entonces ahora, prestarles o darles la facilidad para que se vayan a endeudar me parece que es bastante irresponsable y es hacer el problema mayor. Por lo tanto, me parecía que lo más coherente era dejar clara mi postura y mantenerme en esa línea de que lo correcto es devolverle a las municipalidades esa autonomía en la definición de su inversión pública. ¿Ve usted que la DOM no está actuando con celeridad llevando esos proyectos prioritarios a las municipalidades? En el entendido de lo que usted dice, que antes había la autonomía y cada municipalidad decía, me interesa esto, y llegaba y lo ejecutaba, y ahora tiene que hacer una carpeta técnica, presentarla a la DOM, que la DOM lo avale y ejecutar estos proyectos. Lo que hemos visto con diferentes investigaciones y datos es que se está generando lo que ya decíamos en ese momento, cuellos de botella, porque ni pueden ejecutar las alcaldías los proyectos, ni los termina ejecutando la DOM. Y a veces el criterio para dar, no a veces, legalmente los criterios para otorgar los proyectos a las diferentes municipalidades no están establecidos en la ley y tampoco están claros. Entonces ahí hay mucho espacio para que sean criterios de carácter político, de carácter electoral, de carácter para acosar, por ejemplo, alcaldías que no son del oficialismo, o para presionar de una manera indebida a estas alcaldías también. Entonces, me parece que, y la gente lo puede ver, bueno, hay algunas obras municipales, pero realmente la población no, ¿a quién le va a rendir cuentas? No lo hace de manera cercana a su alcalde, sino que es a una entidad que está lejana, que está centralizada en San Salvador y que no tiene cómo presionar o rendir cuentas, ¿verdad?, de lo que la gente quisiera. Y bueno, en temas como la mitigación de riesgos, por ejemplo, ¿verdad?, no hemos visto también accionar. Hemos visto también en el tema del Hospital Rosales cómo se dijo que la DOM lo va a construir. Si hay recursos para ese hospital y para poderlo incluso hacer casi que nuevo, ¿verdad?, desde hace ya bastante tiempo. Entonces, por lo tanto, las prioridades de lo que la gente realmente necesita no están siendo reflejadas en el trabajo de esta entidad, ni estamos logrando lo que tanto se decía, mayor eficiencia en la generación de resultados concretos en el corto plazo. Ahora, hay algunas alcaldías, incluso de Nuevas Ideas, que los alcaldes han dicho que también están en la búsqueda de cooperación internacional, a la casa de estos recursos con países amigos u organizaciones
para ejecutar algunos proyectos que no podría llevar a cabo DOM. Sí, la cuestión es también aquellas alcaldías que han sido FODES dependientes y que tienen un ingreso muy poco, muy escaso, y que además por la situación económica que estamos viviendo, también están teniendo menos recaudación, incluso los recursos para poder contratar quienes puedan hacer gestiones a nivel internacional. No todos tienen esa posibilidad. La función del FODES es equilibrar un poco la cancha, poner en una situación más equitativa a aquellas alcaldías que tienen muy pocos ingresos porque su economía local no está tan dinamizada. Entonces, por lo tanto, la función de equilibrar y de justicia social que tenía el FODES ha sido quitada, y ahora, bueno, quienes pueden acceder a cooperación internacional y pueden hacer esas gestiones y pueden pagar el personal que haga eso, van a poder lograr eso, pero si no tienen esos otros municipios ese empujoncito, difícilmente van a poder incluso buscar ese tipo de cooperación. Podría incluso llegarse a elevar tasas municipales. Algunos ediles pues dijeron Así que es. es la última opción, porque Así sabe es, que así no, es. dijeron, no queremos afectar a la gente del municipio y nunca es bien visto elevar impuestos, pero que si se ven en la necesidad de lo tendrían que hacer. Sí, así es lo que queda, ¿verdad? Como ya digo, ya estamos viendo señales importantes. Cada día más vemos noticias de atrasos en pagos de salarios en municipios. Hemos visto también cómo algunos alcaldes han dicho, mire, ya no puedo más, yo me voy porque esto es insostenible. Al final, a quien se afecta es a la gente que necesita buenos servicios públicos, y lo municipal es lo más cercano, es el día a día, es lo que tenés afuera de la puerta de tu casa. Y la posibilidad de generar proyectos no solo de infraestructura, pero también sociales, ¿verdad? Ahora, Claudia, ¿qué podría pasar a través de ese mecanismo que estamos hablando, que es lo presentado en la Asamblea, para que las alcaldías puedan obtener créditos a un interés, digamos, no tan elevado? ¿Tendrán las municipalidades después los recursos con qué pagar, o podría generarse una situación de insolvencia financiera o caer en mora con quienes adquieran los créditos tanto en la banca tradicional como a través de organismos donde puedan prestar esta plata a los alcaldes? Eso depende de la situación de cada municipalidad. Pero como le digo, teniendo la opción de un sistema de financiamiento que no implique deuda, ya muchas alcaldías al cambio de mandato, al 1 de mayo de 2021, ya se encontraron endeudadas, ya encontraron deudas. Y entonces ahora va a ser difícil porque va a depender de la situación de solvencia que tenga cada una para poder hacer esos préstamos. A lo mejor aquellas que están San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, las grandes, de pronto Soyapango, no sé si Ilopango incluso también, por ser lugares donde hay actividad industrial, sea posible asumir con alguna dificultad, sin duda, compromisos de esa naturaleza. Pero ya cuando nos vamos al interior del país, alcaldías que los nuevos alcaldes que llegaron encontraron ya deudas, encontraron que habían arrasado con los recursos, encontraron situaciones irregulares, ¿verdad?, a nivel de corte de cuentas, y ahorita están viendo cómo hacen para pagar eso y cómo tener algún tipo de recurso o priorizar los recursos para no estar endeudados. Dicen, no, de plano que vamos a mantenernos endeudados y vamos a mantener la gente. Me parece sumamente irresponsable empujarlos y decir, vea, miren, la opción es que se endeude más. No todas van a tener esa posibilidad, no todas van a tener esa solvencia para hacerlo. O sea, aquí, como ya lo repetí, la idea es poder equilibrarles la cancha para que la gente que vive en San Salvador, la gente que vive en, qué sé yo, ¿verdad?, Atiquizaya, que vive en Huascorán, que vive en, ¿verdad?, Nueva Trinidad, en Chalatenango, o sea, que en esos lugares más lejanos también su propio gobierno municipal pueda tener un poco de ayuda. Obviamente, creo que era importante evidenciar que, bueno, ha habido corrupción porque es un tema, digamos, generalizado en nuestro país, pero para eso están las instituciones
que deben perseguir la corrupción, las faltas éticas, el mal uso de los recursos públicos, no solo del Ejecutivo, sino a nivel municipal. Entonces, lo que procedía, si ese era el problema, que se trabajó mucho en los discursos, entonces lo que teníamos que hacer era fortalecer la vigilancia de los recursos públicos a nivel de las municipalidades, fortalecer a las municipalidades a nivel tecnológico para ser más transparentes o a nivel también de su ciudadanía para exigir cuentas. Pero ahora se ha debilitado el poder de la ciudadanía de exigir cuentas y pedir obras a sus alcaldes, a sus gobernantes directamente electos. Ahora, y hay un tema que también los alcaldes dicen, por ejemplo, lo más caro de generar una obra en municipio, han coincidido, por lo menos la mayoría de alcaldes con quien hemos conversado, nos dicen es la parte de infraestructura, sobre todo de caminos rurales, mantenimiento de calles o construcción de tramos. Eso es lo más caro. Dice, eso va para el DOM. Pero hay temas como domésticos que no lo ve el DOM, que les resultan muy caros, como por ejemplo el tratamiento de los desechos, la recolección misma de los desechos de depósito en los rellenos sanitarios. Es un tema muy caro donde aseguran se la vende palitos con la plata. Sí, mire, y es por eso que a veces, como lo que estamos viendo, a veces cuando uno anda en las municipalidades o anda hablando con la gente en las comunidades, la gente le pide obras a los diputados. Los diputados no estamos para obras, ¿verdad? El trabajo de los diputados, ¿cuál es? Bueno, el trabajo de los diputados, además de hacer leyes, también es controlar cómo se ocupan los recursos públicos y que el Estado no abuse ni del dinero público ni de la gente. Quien tiene ahora el poder completo para poder resolver, y es que si tiene todo el poder, todas las instituciones, lo que ellos llaman gobernabilidad, tienen los votos, tienen los recursos, su responsabilidad es resolver, hacerse cargo, ya van 3 años, ¿verdad? Pero bueno, desde mi punto de vista, el rol como diputada es hacer esa contraloría. Lo hacía antes, cuando no era funcionaria pública, cuando no estaba en política, denunciaba la corrupción, trataba de luchar para que hubiese más transparencia, hacíamos propuestas para eso. Y ahora, siendo coherente con ese rol, lo estoy haciendo también. Pero también el otro rol de los diputados es escuchar. Entonces sí, hay necesidades. Hay una situación complicada, económica, de seguridad, climática. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, me parece que es importante que como sociedad, que de pronto podemos no estar de acuerdo con todas las decisiones que se están tomando, con algunas decisiones que se están tomando, también necesitamos escuchar a la gente, porque se están tomando muchas decisiones como estas sin tomar en cuenta los efectos que podría tener en la gente, los efectos que podría tener en el día a día. Y la única manera de poder responderle a la gente adecuadamente es escucharles y darles la oportunidad también de proponer. Y ese es el rol también de un diputado. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Claudia, sí la vimos respaldar una iniciativa para ratificar un protocolo de Naciones Unidas, de la ONU, contra la tortura. ¿En qué sentido va este? Bueno, mire, es una propuesta que nos parece relevante en el momento que estamos viviendo. Llevamos más de 100 días de régimen de excepción y cada vez más se acumulan los casos, las denuncias de personas que han sido detenidas de manera injustificada. Siempre he repetido que no es necesario un régimen de excepción para combatir la criminalidad, no debería serlo, ¿verdad? Hay una percepción de mayor tranquilidad ahorita. ¿Cuánto tiempo durará eso? Yo creo que llevamos poco más de 3 meses
y el costo humano que está habiendo de esto es inaceptable. No deberíamos estar como hermanos salvadoreños diciendo, bueno, pero no importa que gente inocente esté falleciendo, que gente inocente esté siendo prácticamente torturada, ¿verdad? Está recibiendo penas crueles, inhumanas, degradantes en los centros penales, que sus familias no sepan a dónde están, que no sepan cómo están, que no saben si están en este penal, en otro, que nadie les dé razón. La seguridad ciudadana de todos los salvadoreños no debería depender de ese costo humano, de esas injusticias que están sucediendo. ¿Hay torturas en este momento, Claudia, que se estén dando? Mire, Eduardo, hay denuncias de muchas familias, incluso aquellos, y estos casos son muy conocidos, hay familias que han denunciado que les han entregado a su familiar fallecido, no se los ha entregado el Estado, les llaman de una funeraria y decir, mire, venga a traer el cuerpo de su familiar. Las autoridades no les dan la cara y los signos que están en los cuerpos de estas personas son de golpes, de vapuleadas. Entonces, es importante que, bueno, los partidos que estamos en la Asamblea Legislativa, que no compartimos posición en muchas cosas con el oficialismo, consideramos que ante la situación que vive muchas familias de no poder denunciar estos abusos porque las instituciones no les resuelven, es importante proponer adoptar un tratado internacional en el cual el Estado salvadoreño se comprometa a tener la revisión de una entidad internacional en esto. Entonces es un tema de derechos humanos, de respeto a la dignidad humana, de que la seguridad de todos no puede depender de que hayan hermanos inocentes pagando algo que no deben, ¿verdad? Gente que ha perdido además su empleo porque ha sido capturada y con todas las pruebas de su inocencia no se les ha querido decretar la libertad o ni siquiera que su proceso lo puedan vivir en libertad, teniendo las pruebas del arraigo. Entonces creo que no podemos estar dependiendo la seguridad de las injusticias. Hay una frase que dice que la paz es fruto de la justicia, pero cuando combatimos la inseguridad con injusticia, no estamos fortaleciendo el sistema que debería estar hecho para protegernos. Lo estamos degradando más y lo estamos poniendo al servicio de quien esté en el poder en ese momento y quien venga después y quien venga después. Entonces la paz no se puede sostener con injusticias. Por eso en eso podemos estar de acuerdo, aunque pensemos diferentes en otras cosas, con otros colegas diputados y diputadas. Por eso dimos iniciativa a esa solicitud de ratificación. Ya lo he dicho yo, necesitamos una solución a largo plazo. Yo creo que en este momento el régimen de excepción no debería prolongarse, como están diciendo algunos de mis colegas diputados, hasta que, ¿verdad?, el último miembro de estructuras criminales esté encarcelado. Pero, a ver, por un lado estamos viendo que se encarcela gente inocente y que por otro lado algunos miembros demostrados de estructuras de crimen organizado, funcionarios les están ayudando a evadir la justicia. No se les está extraditando como lo solicita el gobierno de los Estados Unidos, la justicia estadounidense. Entonces ahí hay algo que no concuerda. Mi invitación es a que si este es un régimen de excepción, es decir, excepcional, no la regla, no lo normal, ya debería estar el Ejecutivo preparando cuál es el plan para que el régimen de excepción deje de estar vigente y empecemos con la normalidad. ¿Cuál es el plan normal? ¿Cuál es la planificación? O revisar la implementación del Plan Control Territorial y adaptarlo, ¿verdad? El tan famoso plan, adaptarlo a esta nueva realidad penitenciaria que tenemos. Ahora, el gobierno ha dicho, o por lo menos el presidente lo dijo en su penúltima intervención, de que estaban cerca de ganar con la guerra contra las estructuras de las pandillas, pero después se dio el caso del asesinato de los 3 miembros de la corporación policial, una situación pues, muy lamentable, muy lamentable triste que se generó.
y esto ya genera dudas de, bueno, ¿qué tan cerca estamos en realidad de controlar el accionar o el mismo poder de fuego de estas estructuras criminales? Mire, por eso en una construcción de un mejor país, las víctimas son un sector importante que debemos escuchar y que deben participar en la definición del país que todos queremos. Como diputada e incluso antes de ser diputada, he estado abogando por las víctimas, porque creemos que las víctimas tienen derecho a la justicia. Tan lamentables son los hechos de desapariciones de personas por la violencia. Lamentables son los hechos de violaciones graves a derechos humanos durante el conflicto armado. Lamentable es la muerte de estos agentes de la corporación policial, que en su momento expresé también lo grave de esa situación y mis condolencias a la familia también. Y grave es también las víctimas que están falleciendo dentro de los centros penales y que simplemente son sacadas casi que de una manera clandestina para que casi nadie se dé cuenta y hasta se las dan a las familias. Todas esas víctimas, y somos un país de víctimas, merecen acceso a la justicia, pero no podemos, como ya lo dije, pretender que vamos a tener un país más seguro, un país en paz, cuando las instituciones que están encargadas de garantizar esa seguridad, que se persigan los delitos y de restituirle los derechos a las víctimas, están siendo desmanteladas, están siendo sesgadas, están siendo debilitadas. Siempre hemos tenido una justicia débil, pero hoy los abogados que me están viendo no me van a dejar mentir, aquellos que están en el libre ejercicio de la profesión. Si antes uno podía dudar que había algo de corrupción, ¿verdad? Y que el sistema judicial era complicado ese tema, pero hoy por hoy la situación es aún peor. Es más, no es un tema tanto de corrupción, es un tema de falta de independencia. Entonces, por lo tanto, no vamos en el rumbo. Y las víctimas deben ser el centro de una definición de políticas de seguridad, de convivencia ciudadana. Entonces, claro, cabe la duda, y es que seamos responsables. Un problema complejo de muchos años difícilmente se resuelve en 3 años, menos en 3 meses que llevamos. Entonces aboguemos como ciudadanía por reales soluciones a largo plazo, sostenibles, transparentes y basadas en la participación de la gente. Yo manifiesto mi rechazo a este régimen de excepción, no por resultados de tranquilidad que se están teniendo en estos momentos. Me dicen que defiendo pandillas, es mentira. Defiendo a las víctimas y defiendo a la gente que está sufriendo injusticias, que cada vez más se acumulan y se acumulan. O sea, no podemos estar ganando, entre comillas, momentos de tranquilidad cuando hay familias que están viendo truncado su proyecto de vida y que están sufriendo el momento de mayor injusticia de toda su vida y que no tienen a quién recurrir para hacer cumplir sus derechos. Ahora, estaba viendo a través de las redes sociales que las autoridades han estado, a raíz de los señalamientos de personas que están detenidas y que no son miembros de estructuras, que han estado sacando vinculaciones, nada menos el caso de un joven con algún tipo de grado de problema mental, que hubo una campaña bastante fuerte en redes sociales de que lo habían detenido. Ahora en la mañana las autoridades pues se empezaban a poner, o algunas gente vinculada a seguridad, de que sí tenía vínculos con un miembro de pandilla, en el caso de la desaparición de los jóvenes en Santa Tecla, tratando de argumentar por qué las detenciones. Han empezado como a dar respuesta a algunos casos que la población o algunos sectores han estado cuestionando de por qué han estado detenidos. ¿Quién está dando la respuesta? ¿Quién está haciendo o sea, una pregunta, ¿quién está haciendo las vinculaciones? ¿De qué cuenta está saliendo? ¿Es esa institución encargada de determinar quién ha cometido un delito o no? No es verdad. Entonces, al final, no puede ser que la inocencia de una persona o no esté determinándose en las redes sociales. Cuando la inocencia o no de una persona y que la responsabilidad debe determinarse de manera individual, se debe hacer en los juzgados, no en la cancha de la opinión pública. Y ahora está este joven, Ángel,
que su familia expresa que tiene una discapacidad intelectual y además un problema de salud. Y entonces esta situación de imputación de delitos a este joven tiene que verse no desde el punto de vista de lo que opina la gente o si ganamos el argumento en redes sociales. Se trata de lo que determine un juez independiente con evaluaciones científicas, médicas, de si su estado de capacidades mentales, intelectuales, le hace imputable o no, ¿verdad?, de un delito. E independientemente, él u otros que estén siendo juzgados y detenidos, o sea, juzgados en prisión, ¿verdad?, porque están en detención provisional, el Estado tiene una posición de garante. Esto es una figura jurídica que le hace responsable de cualquier cosa que suceda en la integridad física y en la vida de quienes están guardando prisión. Entonces no podemos degradarnos como sociedad, ¿verdad? Y ante el dolor que como sociedad hemos vivido, no vamos a salir adelante de la situación de violencia, de crueldad, de brutalidad en la que hemos estado como sociedad durante décadas, con más crueldad, con más brutalidad, con más agresión. Es lo contrario a la salida. Y entonces aquí donde, bueno, como diputada, sigo preguntando, ¿cuál es el rol de un diputado? Escuchar a la gente, escuchar también a quienes están siendo afectados por la violencia y presentan propuestas para esto. En enero presenté una iniciativa de ley acompañando la propuesta de un grupo de organizaciones de jóvenes que estaban pidiendo que se haga una mejor regulación de los permisos de armas, porque la violencia letal que afecta sobre todo a los jóvenes viene en un porcentaje bastante alto de armas de fuego. Ahí en la Asamblea Legislativa está esperando el análisis, una propuesta que ya tiene varios meses de estar ahí y que no ha sido ni siquiera agendada para que pase a una comisión. Está, no sé si engavetada o empapelada en la Junta Directiva de la Asamblea, ¿verdad? No le están diciendo que no a esta diputada, le están diciendo que no a ese grupo de jóvenes que quiere vivir en un país más seguro para ellos y que quienes portan un arma realmente tengan mayor responsabilidad y haya mayor rigurosidad para poder dar ese permiso y para que hayan controles de quienes lo hacen de manera ilegal. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último segmento. Claudia, también vimos un apoyo que dio usted a una iniciativa junto al FMLN para una reforma específicamente a la ley de zonas francas. ¿En qué sentido va esta iniciativa? Sí, el día lunes dimos iniciativa a una propuesta de la Federación de Sindicatos Independientes, FEACIES, una federación de sindicatos muy importante. Se dio en el marco del 5 de julio, bueno, realmente fue el martes, perdón, el 5 de julio, que es el Día del Trabajador de la Industria Textil. Lo dimos en conjunto con otras diputadas de oposición, la diputada Anabel Belloso y Dina Argueta también, porque, bueno, un tema donde la federación y sus representantes pidieron apoyo pues, a las fracciones legislativas o más bien pues, a las diputadas que consideraban pues, de su confianza para poder abanderar esto. Mire, las trabajadoras y trabajadoras de la maquila, representadas por la federación y por diferentes sindicatos de bordadoras, de trabajadoras de la industria textil, habían como 5 sindicatos diferentes en relación con este sector.
proponen dos cosas y me parece sumamente inteligente, innovadora y adecuada la propuesta. Por eso decidí respaldarla. Implica que para evitar esta situación de que las maquilas simplemente se vayan y dejen a la gente sin pago de sus prestaciones, de su tiempo de indemnización, de su aguinaldo, vacaciones y todo lo que por derecho les corresponde, ellos proponen que exista un fondo de garantía en el cual cualquier empresa que quiera tener la autorización para ser parte de operar en una zona franca deba dar una fianza previa de fiel cumplimiento, para que si en una eventualidad no sigue los procesos legales y hace esta situación de hecho, de irse y dejar en el aire a toda esta gente, entonces haya con qué responderles, sí o sí, los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Esa es una parte de la propuesta. Y la otra parte de la propuesta que hacía FEACIES es que exista la obligación de que en el sector de las zonas francas haya una indemnización año con año. De manera que no haya esta práctica de que, bueno, se acumula el tiempo, ¿verdad? Y al final la gente que ha dejado su vida en las fábricas, ha dejado los mejores años de su vida en estos trabajos, porque muchas tienen 20, 30 años, ¿verdad? Y las fábricas cierran, como lo que pasó con las industrias Florenzi, entonces que la gente ya haya recibido ese derecho. Lo están proponiendo ellos, no es algo que viene de las empresas, viene de un partido, lo están proponiendo ellos, lo están proponiendo ellas, porque la mayoría de las trabajadoras son mujeres, y yo reconozco la valentía y reconozco la proactividad de poner sobre la mesa ese tipo de propuestas. Le dimos iniciativa realmente porque nos parece que atiende a una problemática real que está afectando los derechos de esta población, y estamos demostrando pues que, bueno, hay una deuda histórica con esta gente, ¿verdad? El caso de Industria Florenzi, donde las trabajadoras, más de 200 trabajadoras quedaron simplemente en el aire, no había quien respondiera, y muchas incluso con enfermedades terminales, no pudiendo pasar los últimos años de su vida de una manera digna después de haber dejado su vida ahí en condiciones indignas, en condiciones escandalosas, donde ellas nos contaban incluso que le ponían, había contaminación en el agua, no podían usar el servicio sanitario de una manera, digamos, regular, etcétera. O sea, eso es conocido, es una deuda histórica en el ámbito social. Ahora, y debe entrar el Ministerio de Trabajo también a supervisar y verificar. Claro, y los sectores, ¿no?, tienen otras propuestas relacionadas a toda esta situación que debe activar varias instituciones. Y como ya le digo, esta es una deuda que es histórica. Entonces, si queremos saldar deudas históricas, ahí hay algo que se puede atender. ¿Por qué lo presentamos en conjunto con otras diputadas de otros partidos? Porque en la dignidad de la gente podemos estar de acuerdo. Y que no solo, pues creo que es una invitación a las demás fracciones legislativas a no solo escuchar lo que se envía de Casa Presidencial, que claro, hay un derecho constitucional de presentarlo, hay una facultad de hacerlo, pero también lo que viene de la gente es importante. Ahora, Claudia, lo único que hay que decir, no toda la maquila es mala, no todos tienen condiciones de este tipo, porque no, por supuesto. Son un rubro importante de generación de empleo y también de divisas que deja la exportación que se genera por la cercanía con los Estados Unidos. Además, es una de las industrias con más franco crecimiento en los últimos años. Mire, es que hay buenos empresarios y hay otros que no son responsables con sus obligaciones. Las zonas francas tienen una serie de beneficios y de incentivos a nivel fiscal, pero bajo el principio de justicia social que está reconocido en nuestra Constitución, se establece, ¿verdad?, la justicia social, de que si usted le va a dar un beneficio, va a dejar de percibir el Estado impuestos para que existan inversiones que generen empleos, el supuesto es que esos empleos van a ser dignos para la gente, que no le van a quitar la vida, le van a ayudar a mejorar su vida, que va a tener una manera de tener ingresos para su familia y que su familia prospere y que no deje la vida, la salud, la integridad física en eso. Y que si la fábrica por cualquier razón cierra o despide a las personas o ya no puede operar,
que no evada la responsabilidad. Aquella gente que tiene el derecho por ley de recibir una indemnización, de que le paguen sus vacaciones, sus aguinaldos. Y en este momento de crisis económica es importante proteger al sector trabajador, porque siempre es quien paga los platos rotos o sobre quienes recae el peso de medidas de ajuste que pueden hacer empresas o el Estado para ahorrar costos, ¿verdad? O para evadir la asunción de costos. Entonces, por lo tanto, nuevamente, si queremos un país mejor en el que todos queremos vivir, no es a través del abuso del derecho de la gente que vamos a tener prosperidad económica. Si queremos atraer inversión, tiene que ser inversión que haga prosperar el país y que respete a la gente, ¿verdad? Porque al final para eso es la inversión, no es para hacer ricos a algunas personas y que luego extranjeros y que se vayan de acá. Eso creo que no ha sido por lo que la gente ha querido, digamos, hacer algún cambio en lo político, sino si vamos a traer inversión es para que sea una inversión que genere un bienestar mayor a la gente salvadoreña, sobre todo aquellos más vulnerables que necesitan un empleo, pero no un empleo que les quite la vida, un empleo que les ayude a prosperar en su vida. ¿Creen que pueda tener cabida en el resto de fracciones, o sobre todo en Nuevas Ideas, para que pueda pasar a comisión, ser analizado este tema? Mire, yo esperaría que haya madurez política de ver que este no es una propuesta por molestarles a ellos. Ninguna propuesta ha sido por molestarles a ellos. Es una propuesta que no viene de una diputada o de 3 diputadas. O sea, como diputada yo soy un canal, porque mi trabajo es escuchar a la gente y tratar de canalizar sus necesidades a través de iniciativas de ley o a través de hacer contraloría para que los gobernantes no abusen ni del poder ni de la gente, como ya lo mencioné. Entonces no me están negando a mí, le están negando a FEACIES, le están negando a los trabajadores y trabajadoras de la maquila que desean garantizar que sus derechos laborales se van a cumplir sí o sí. Y a mí me parece que pues aquí no estamos diciendo, estamos haciendo algo en contra del gobierno, no, es algo para la gente y para evitar abusos de parte de empresas que obran de esta manera incorrecta. Muy bien. Claudia, gracias por acompañarnos esta noche. Con Eduardo, gracias por la oportunidad también y bueno, espero que pasen una feliz noche, que descansen y pues a seguir adelante, ¿verdad? El día de mañana con trabajo todos con mucho ánimo. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.